Saludos amigos televidentes de El Arte de Curar. Gracias a Dios podemos estar de nuevo en sus hogares, en un programa que no tendrá desperdicio. Pero quiero ante todo agradecerle a la doctora Neri Estebre y al doctor Héctor Valcárcel Estebre por darnos esta oportunidad de comunicarnos con ustedes. Hoy tenemos plato fuerte porque nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Julián Hernando. El doctor Julián Francisco Hernando es un médico cirujano que se ha preparado en diversas áreas de la cirugía, pero eso va a ser él que tendrá que explicarlo. Pero ante todo, quiero saber el ser humano. ¿Quién es Julián Hernando? ¿Dónde nace? ¿Dónde se cría? ¿Dónde estudió? Vamos a comenzar por ahí. Buenas tardes, doctor Polonio. Bueno, yo soy oriundo de San Juan de la Maguana, hijo de padres emigrantes españoles. A mi papá era hermano del único comerciante que había en San Juan, que Trujillo le permitía ir y venir de San Juan. Usted sabe que en ese tiempo era difícil. Mi papá era hermano de ese señor, que se llamaba Emiliano, en San Juan de la Maguana. Mi abuelo, también es inmigrante español, lo trajo Trujillo para hacer la casa en San Cristóbal. Mi abuelo era decorador de interiores. Ya. Trabajó en el Jaragua, trabajó en Linan, en muchísimos sitios. Básicamente eso. ¿Y luego cómo llega a Santo Domingo? Yo estudié en un colegio católico en San Juan de la Maguana, el padre Guido Guildeja. Mi mamá hizo bastante esfuerzo para darme una educación, a pesar de que ella nunca tuvo educación en universidad ni nada, pero hizo un esfuerzo para que los tres hermanos fuéramos profesionales. Yo soy el segundo, tengo una mayor que está en Estados Unidos, mi hermano, que es el más pequeño, que es ingeniero en computadora. Bien. ¿Y en qué año tú llegas a Santo Domingo? ¿A qué universidad vas para hacerte la primera parte, que es médico general? Bueno, cuando yo ingresé en Santo Domingo, yo llegué incluso me acuerdo hasta la matrícula. Entré a la Universidad Pedro Enrique Ureña con una beca por los estudios. La matrícula mía era 870522. Incluso habíamos una gran compenetración todavía seguimos siendo amigos. Después de eso, sobre un impasse a mediados de carrera, tuve que pasar entonces a UTESA. Ahí fue donde culminaron los estudios míos. ¿Y la especialidad la especialidad? hice en el Centro Médico UCE. Ahí hiciste cirugía general. General, sí señor. Sin embargo, yo veo, ¿cuántos años es de cirugía general? 4, señor. Y posteriormente veo que tú hiciste como laparoscopía y hiciste un entrenamiento en vías biliares. Sí, Primero explícale a la gente qué es lo que es la laparoscopía y qué ventajas tiene eso y en qué situaciones o en cuáles casos es recomendable una persona realizarse una cirugía o que les realicen una cirugía a través de un laparoscopio. Bueno, la cirugía laparoscópica es una cirugía mínimamente invasiva que se opera por troque. En República Dominicana hay un mito que es una cirugía estilo láser. Es la misma cirugía que abierta, solo que es por troque, por unos conductos que uno usa, pero usa pinzas más pequeñas. Se puede usar para cualquier tipo de cirugía. Es decir, no hay una cirugía específica que no se pueda hacer con ella. Con la laparoscopía. Por la laparoscopía. Y entiendo que las heridas son más pequeñitas. Son pequeñitas, una cicatriz umbilical, en el epigastrio y en uno de los flancos. Si es en pelvis, es lo contrario, infraumbilical o en los dos fosas ilíacas. Sobre las vías biliares, porque quiero que me explique cuáles son los casos que con más frecuencia a usted le llegan para tener que operar una vías biliares. Las vías biliares, el caso que mayor abunda es en mujeres que son la coledocolitiasis, la colelitiasis, es decir, las piedras en la vesícula. Aparecen otras patologías como pueden ser los pólipos vesiculares, que normalmente muchas personas dicen que no deben de operarse, pero sí, son quirúrgicos porque son precancerígenos en ese caso. Existen otro tipo de patologías, como son los piocolecitos, que son infecciones que aparecen en las vías biliares. Bueno, pero vamos por parte, porque este programa, ¿verdad?
lo ven todo tipo de personas. Ok. Lo ven médicos, lo ven ingenieros, lo ven la secretaria, entonces vamos por partes. La vesícula biliar es un reservorio, ¿verdad? Sí, señor. Que está debajo del hígado. Del hígado. ¿Por qué se enferma la vesícula? Esto yo siempre me he preguntado. ¿Cuál es la razón de que sea más frecuente en mujeres? Sí. ¿Cuál es la razón de que a alguna gente se le inflama, otras lo que hacen es cálculos? También sé que en los pacientes falsémicos, sobre todo en los niños, que tienen anemia de células falciformes, esa anemia que es hereditaria y que es crónica y autosómico recesiva, así se define, se ve más frecuente esto, Sí. se ve más frecuente. Entonces vamos a hablar de esos casos y para que el público se edifique. Normalmente, doctor, las vesículas, los cirujanos la llamamos, hacen cálculos biliares o por aumento de la pigmentación o por aumento de los niveles de calcio en la vesícula. También una vesícula muy perezosa, personas obesas, personas poco sedentarios, pasa mucho con frecuencia eso. Como usted hablaba anteriormente, también pueden aparecer en pacientes que tengan nutrición parenteral, en pacientes encamados con nutrición parenteral. En mujeres también se asocia también al uso de anticonceptivos. Okay. ¿Se ha asociado entonces el uso de anticonceptivos orales? Y ciertos tipos de comida también. Okay. Las comidas. ¿Cómo qué tipo de comida? Comidas ricas en carbohidratos, las pacientes con carne roja también. Bueno, lo de la comida es una situación, porque recuerdo cuando estudiábamos medicina que el profesor de patología quirúrgica, de nombre Sobiesky, así se llama o se llamaba, el doctor Sobiesky, me dio patología quirúrgica 2 y él decía, si le llega a ustedes una señora, decía como el cuadro típico, una señora de tal edad, obesa, que después de una comida grasosa en la noche llega con un dolor en el boca del estómago y que se le irradia la escápula y comenzaba a pintarnos un cuadro. Un cuadro clínico. ¿Es así eso? Sí, generalmente sí, pero ya aparecen pacientes delgados también. Ahora hay pacientes que son sumamente delgados y aparecen con cálculo en la vesícula. Es decir, no tiene que ver necesariamente tampoco con el sobrepeso. Me hablaba un cirujano que hoy en día el asunto de la comida rápida, como él llama la fritura americana, le dice él. No quiero mencionar el nombre la grasa insaturada. de la. ¿Por qué es eso? Él decía, mira, Polonio, ahora después que está esta comida rápida, nosotros cirujanos tenemos muchos más casos de problemas de vesículas. Sí, por el mismo exceso de grasa, la fritura y eso. Es básicamente por eso. Las frituras abundantes y entonces pueden de alguna manera hacer que la vesícula se enferme. Claro, doctor, porque aumentan las grasas. Mire, normalmente los cálculos biliares, casi todos son pigmentarios, casi todos. Por eso hay dos tipos de cálculos. Lo que son microcálculos o lo que muchas personas le dicen que tiene la vesícula llena de piedrecitas, que parece grano de maíz. O son los cálculos únicos, que muchas veces no le dan manifestaciones, un hallazgo casual en una sonografía y que la mayoría de los gastroenterólogos entienden que debe de ser quirúrgico, porque en algún momento de su vida puede producir inflamación de la vesícula. Lo que sí son peligrosos son los cálculos o los microcálculos. Esos sí son peligrosos, porque migran por el cístico arcolédoco que pueden producir una obstrucción y producir pancreatitis. Bueno, estamos conversando con el doctor Julián Hernando, médico cirujano, y estamos desde aquí, desde El Arte de Curar. Vamos a pausar y en breve retornamos. Continuamos con El Arte de Curar y en el día de hoy estamos conversando con el doctor Julián Hernando. Doctor, ¿dónde usted presta su servicio? El público quiere saber eso. Yo estoy en el Centro Médico UCE, en el edificio 1, segundo piso. ¿Teléfono? 687-9580. ¿Y cuáles días la gente puede encontrarlo allá? Yo estoy todos los días, después de las 9 de la mañana hasta la 1 y desde las 2 de la tarde hasta las 6. Bueno,
para los que quieran ver al doctor Julián Hernando, Centro Médico UCE, en el 1. En el 1, segundo piso. Segundo piso, UCE 1, todos los días a partir de las 9 de la mañana. Frente a la emergencia, como dicen en la gente. Frente a la emergencia. Doctor, hablaba ahorita de que hay médicos que dicen que se aparecen pólipos, unos dicen que sí se operan y otros que no se operan. Pero usted decía que son precancerígenos. Sí. Explíqueme bien eso, porque sucede que muchas veces la gente busca una segunda opinión, entonces puede haber confusión. ¿A qué usted basa su enunciado? ¿En qué basa su enunciado? ¿En qué se basa en decir que usted es de los médicos que entiende que debe de esos pólipos eliminarse? Lo que pasa es que la vesícula tiene 3 capas. En la capa interna, la mucosa, normalmente hacen pólipos que son nada más como si fueran unos relieves de la mucosa que se sobreponen sobre la misma mucosa y se pedunculizan. Por características, casi siempre son precancerígenos. Son pólipos amartomosos. Perfecto. Usted hablaba también de unas células que se inflaman y que son infecciosas y que posteriormente pueden dar fiebre. Usted hablaba de eso. No recuerdo ahora bien el nombre que dijo. Los piocolecistos. ¿Qué es eso? Porque pío viene de pus, viene de infección. Lo que pasa es que muchas veces, como la vesícula es un reservorio que se vacía cuando el cerebro le manda una información que va comida, la fase de eglución, que va comida para el estómago, manda una enzima y esa hace que la vesícula se contraiga. Cuando el paciente tiene cálculos que obstruyen la salida, la bilis está estacionaria porque la bilis tiene bacterias, sí, que son colónicas normales de ella. ¿Ok? Entonces, lo que hace es que al acumularse y no tener dónde salir, lo que hace es que se llena de gases y produce entonces el piocolecisto. Perfecto. ¿Y cuál es el caso que la gente dice que vomitó la bilis esa persona? Está vomitando hasta la bilis, que está vomitando verde. ¿En cuáles casos eso se produce? No, eso normalmente cuando pasan esos casos, esos son los pacientes que tienen obstrucciones del tubo digestivo. Es decir, pacientes que tienen obstrucciones o de ilion, o de colon, o de yeyuno, dependiendo. Casi siempre cuando están cerca del ligamento de Treitz. Sí, es lo que divide realmente cuando una obstrucción es alta y cuando una obstrucción es baja, el ángulo del Treitz. Bien, entonces vamos a otro tema porque yo lo voy a aprovechar. Es muy frecuente, doctor, y yo lo veo allá mucho, hernias, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, yo quiero primero que usted me explique qué es una hernia y cuáles son los sitios que con más frecuencia se producen estas hernias en mujeres y en hombres. La hernia no es más que una debilidad de la pared abdominal, que puede ser de la región inguinal o puede ser de la línea media de cosas. Hay otro tipo de hernias que son laterales, que son las hernias de Spiegel. Y las discales también, que sí, ya pero viene, ya esa entra más el área de neurología. De neurocirugía y eso, exacto. Las que nosotros manejamos son de la pared abdominal anterior. Las hernias inguinales pueden ser... las inguinales son las que están aquí abajo. Exacto. Por la ingle. El lazo. Esas normalmente son más frecuentes en hombres. Las femorales son frecuentes en mujeres. Sí, por encima del ligamento es que son de hombre. Por debajo del ligamento se tornan femorales. Siempre que se diagnostique una hernia, ¿es aconsejable operarla? Sí, no, ¿y por qué? Yo soy de los médicos que siempre depende del tipo de hernia también. Tú debes saber porque las hernias inguinales pueden ser de dos tipos, o hernia directa o indirecta. Las indirectas son las que salen directamente junto con el cordón. Por donde sale el cordón, por uno de los anillos, hacen una especie de saco y el contenido de la cavidad pasa al saco. Hay otro tipo de hernia que son las hernias directas, que por debilidad del triángulo de abajo, de la pared posterior de la región inguinal. Es decir, depende. Todas las hernias inguinales yo les recomiendo que sean quirúrgicas. Ahora, yo tengo una ley como cirujano, cuando tú operas una área de un lado de la región inguinal, yo siempre le aconsejo al paciente que se opere el área contralateral,
Porque, ¿Por qué? porque al usted aumentar La presión del otro lado, aunque nosotros, yo soy de los médicos que usa doble técnica, yo coloco hilo, yo pongo hilo, técnica normal, y le pongo malla. Pero Siempre normalmente pone al la usted malla. aumentarle, sí. La gran mayoría me ha dado a pesar del tiempo, en el tiempo que tengo como cirujano, he visto que cuando tú operas un paciente de un lado, vuelve a 3, 4, 5, 6 meses y te dice, doctor, pero yo tengo otra del otro lado y usted no la descubrió. No, tú tenías la hernia, pero normalmente los sonografistas, cuando hacen la Cu- sonografía de partes blandas, lo que identifican el defecto mayor, nunca el defecto menor. Y se enfocan ahí con el transductor. O sea, hay otro ¿Verdad? tipo de hernias que atacan la pared abdominal, que son frecuentes más en niños, que son las hernias umbilicales. Y las hernias hiatales, unas que están aquí arriba. Las hernias hiatales son por debilidad del anillo esófago, del esófago gástrico. Esas son las que se Exacto, dividen esas son las que, aquí arriba, a exacto, este esas nivel. son las que se deslizan hacia el esófago. Doctor, nos falta la hernia escrotal, la que baja al testículo. Esa Y- yo le expliqué ya, esa es la hernia indirecta, esa Ya. es la inguinoescrotal. Sí, puede pero ser de dos tipos. vamos a decir para que la gente entienda, porque usted lo dijo ahorita muy rápido. Entonces, hay una que baja el testículo, que hay hombres que se la pueden recoger hasta con los dedos y la suben y la bajan, y que es como reducirla. Sin embargo, yo he oído que se estranguló, que se encarceró, que tengo ahí abajo una hernia encarcerada, que tengo una estrangulada. Yo he oído mucho eso. Yo quiero que usted le diga al público, porque la gente dice, no, yo tengo 20 años con esta hernia y nunca me ha pasado nada. Lo he escuchado. Pero he visto cómo llegan a emergencia también, con un dolor terrible, dando gritos. Y entonces me decían, doctor, pero yo tuve muchos años con esto y nunca me dio problema. Pero ahora eso está como atrapado ahí. Explíqueme que la gente lo entienda. No es a médico que usted le está explicando, Está bien. porque usted es muy técnico. Explíquele que la gente lo entienda la diferencia que hay entre una hernia estrangulada y una encarcerada y qué riesgo tienen. Para que la gente entienda, las hernias inguinocrotales son por un defecto del anillo interno, Parece permeable, se hace permeable, hace una especie de saco, el contenido el contenido ¿Y dónde abdominal está ese anillo? en la parte interna de la unión de los músculos. Entonces, cuando pasa, normalmente pasa todo el contenido. Por eso es que los pacientes dicen, doctor, cuando yo me acuesto, o levanto los pies o me lo presiono, al estarse relajado el anillo relajarse. Por ahí no es que pasa el conducto Sí, todo el paquete espermático. Exacto. Y no hay como una aberturita ahí por la pelvis, por donde Sí, él no, sube no, y ese baja. es el anillo normal, porque el anillo normal es otra cosa. Sí, está el anillo interno, que es ahí que pasa el defecto, normalmente. Entonces, pasa todo hacia el escroto. Las hernias inguinales, como usted mencionaba ahorita, hay dos tipos de hernias inguinocrotales. Están las hernias domiciliarias, que el paciente, como usted mencionaba ahorita, dice, tengo tantos años con eso ahí, doctor, y nunca, ahora ni se me reduce o se reduce. Normalmente ese tipo de hernia lo que hacen es un pseudo saco. Hace un saco sobre otro saco y atrapa las vísceras, o puede ser a veces la gran mayoría es el epiplón, atrapa el epiplón y el paciente dice que no reduce. Casi siempre, Esas se quedaron ahí. sí, esas son hernias domiciliarias. Casi siempre ese tipo de hernias están asociadas o conlleva a un hidrocele, que es la acumulación de líquido en el escroto, que usted ve esos escrotos inmensos y es eso. Sobre las que se estrangulan y las que se encarceran, los síntomas y por qué no es bueno dejar que llegue una hernia ahí. Bueno, las hernias encarceladas son las mismas que yo le acabo de decir, solo que el paciente, por un periodo de tiempo, no permite que el contenido que salió de la cavidad vuelva y se introduzca a la cavidad. Es decir, y el paciente llega con dolor, muchas veces tú haciéndole algún tipo de maniobra, o levantándole los pies, o haciéndole una posición de mariposa y tratándole de introducir, libera. Hay otro tipo de hernia, que es la estrangulada, que esas son quirúrgicas, esa es una urgencia quirúrgica. El paciente no relaja el anillo, y ahí hay compromiso de las partes que se involucran, que puede ser el intestino o puede ser el epiplón.
Bueno, seguimos conversando con el doctor Julián Hernando, pero debemos de hacer otra pausa. Recuérdense que estamos en el arte de curar, un compromiso con ustedes para llevarles informaciones médicas de último momento, para orientarle debidamente. Porque lo que decimos aquí en el arte de curar, usted puede escribirlo, que es correcto la información que damos. Gracias a los doctores Neri Esteves y el doctor Héctor Valcárcel Esteves, que nos permiten a nosotros desde aquí hablarle a ustedes en este programa, que yo fui el primer fanático del arte de curar, déjeme decirle, doctor. Pausamos y en breve retornamos. Amén. Estamos desde el arte de curar hablando con el doctor Julián Hernando, médico cirujano, colpocospista y también especialista en tratar todos los problemas de vía biliaria. Estamos haciendo un recorrido. Primero hablamos de las enfermedades de la vesícula, hablamos luego de las hernias y ahora vamos a hablar de otro tema que es también emergencia, obstrucción intestinal, sabiendo que tenemos el intestino delgado y el intestino grueso, ¿verdad? Y que es sumamente largo porque uno tiene alrededor de 7 metros, el otro tiene 1.5. Entonces, ¿verdad? Es el colon. El que es el grueso o colon, como le llamamos. Hay una parte del colon que es donde inicia, que es el ciego, luego tiene un rabito que se pega, que es el apéndice, y entonces tenemos el colon ascendente, luego el colon transverso, ¿verdad?, con los ángulos, luego el descendente, el sigmoide y el recto. Pero el doctor ya va a hablar ahora de cuándo es que puede producirse una obstrucción y por qué. Otro caso también que se da un corre-corre, cuando el paciente está obstruido. Eso es algo que a veces es inquietante para nosotros los cirujanos y para los médicos involucrados, ya sea médico internista, ya sea gastroenterólogo, emergenciólogo, porque es algo desconocido para uno cuando tú enfrentas ese tipo de paciente. Ese tipo de paciente hay que tener en cuenta que el intestino, como usted mencionó el intestino delgado, pero también no mencionó el duodeno, que es parte del intestino delgado. ¿Dónde comienza? La primera porción, la segunda comienza? porción y la tercera porción. Es decir, que cuando aparecen algún tipo de lesión en esa área, normalmente produce obstrucción en el trayecto. Y por eso el paciente hace mucha arcada de vómito. Está la segunda parte, que es la del intestino delgado, que se divide en dos, yeyuno, que es la primera después del ángulo de Trey, y después el ilio. Normalmente, cuando aparece una lesión, por ejemplo, los divertículos de Meckel, que aparecen en el intestino delgado, esos pueden producir algún tipo de lesión. Enfermedades como la tuberculosis producen obstrucciones, también las malrotaciones del intestino, o para pacientes que pierden peso rápido, produce también obstrucciones de intestino delgado, pacientes que han tenido cirugías anteriores por otra causa, sea ginecológica o de otro tipo, que hacen lo que nosotros llamamos bridas o adherencias, en ese caso, pasa a ser entonces otro tipo de obstrucción que podría catalogarse de pseudo-obstrucción, que son los pacientes deshidratados, que se deshidratan por algún tipo de enfermedad, hacen lo que nosotros le llamamos ilioadinámico, que es una especie de obstrucción, pero que cede con el uso de soluciones. Otra causa podría ser los pacientes que hacen apendicitis, que producen obstrucción en la válvula por una inflamación del área, eso también. Otro tipo también podrían ser los cánceres de ciego, que también los adenocarcinomas de ciego, también el síndrome carcinoide en las apéndices, también producen obstrucción, que anteriormente no era tan frecuente, ahora con el paso del tiempo han venido apareciendo, o los tumores que son propiamente del colon, puede ser del colon ascendente, que es lo que normalmente maneja líquido, y hay absorción de nutrientes y de soluciones. Está el colon descendente, está la parte distal, que es el sigmoide, y está el recto. Pues el recto puede estar dividido en recto alto, recto medio y recto bajo. Bien, el doctor está hablando bien claro. Desde el punto de vista de la pediatría, tengo que decir que cuando en un niño, casi siempre varón, puede ser hembra también,
luego de la segunda o tercera semana de nacer, tiene vómitos que no mejoran, el médico le cambia la leche, le cambiamos la fórmula, le hacemos todo tipo de análisis y el niño sigue vomitando, le hacemos toda prueba y el niño sigue vomitando. Probablemente tenga lo que nosotros llamamos una estenosis hipertrófica de píloro. Esa estenosis no es más que una estrechez y no permite que ese contenido gástrico o esos alimentos baje precisamente al duodeno, que es la porción fija. El duodeno es una especie como de sede, herradura, que tiene todas las partes que dice el doctor. De hecho, a la segunda porción del duodeno es que va a bajar la bilis a través Sí, del esfínter sí, de Oddi, exacto. que, Desemboca que por en la ahí es que ampolla de Batel. desemboca, En la ¿verdad? ampolla de Batel. En la ampolla de Batel. Porque el coledo que se une normalmente, el coledo que se une con el conducto de Wilson, que es el del páncreas, al unirse los dos, produce eso. Correcto. Entonces, ya en los niños, 3, 4 semanas de nacido, vomita. Entonces, esos niños normalmente lo que hacen es una estenosis hipertrófica de píloro. También tenemos en niños obstrucción, pero se presenta diferente. Sí. Niños que 6, 8 meses que se ven lindísimos y de repente comienzan a tener gastroquisis. dolor, ¿no? Y dolor y cólico, y recuérdate la invaginación intestinal, que se invaginan, y entonces hay unas heces negruzcas como en jalea de grosella, así se describe, y también ustedes los cirujanos, casi siempre entra el cirujano pediatra y resuelve ese problema. Pero también hay invaginaciones en adultos también. Aplíqueme eso, la invaginación en adultos. Hay invaginaciones en adultos. Por ejemplo, la invaginación no es más que, como tú, en términos general, para que las personas entiendan, es como enrollarse, como meter, como cuando tú haces, una camisa hacia atrás. Así le decimos en camisa. Exacto, se mete el intestino. Una parte se mete dentro de la otra y queda atrapada. Una causa frecuente en adultos es la gangliosis intestinal. Eso produce invaginación en adultos. ¿Qué es la gangliosis intestinal? Ausencia de los ganglios. Pero explíquele a la gente, porque usted... La ausencia de los ganglios. A ganglios. mí no, porque conmigo es fácil, doctor. Vamos a explicarle a la gente que me va a mover el programa. No, lo que pasa es que la gangliosis no es más que la falta de la inervación del intestino en esa parte, de los ganglios que inervan el intestino, y el paciente, esa parte del intestino se torna lenta. Al haber otra más rápido, la peristalsis. Pero usted me está hablando del síndrome de Hirschsprung, o sea, de la enfermedad de megacolon agangliónico. Exacto. Usted me está hablando, un momento, por eso se ve desde niño también. El megacolon agangliónico no hay peristalsis, no hay movimiento por la ausencia de la conducción a través, y entonces también en pediatría nosotros le llamamos, y en cualquier edad, lo que pasa es que comienza por ahí, enfermedad de Hirschsprung. En ese segmento no hay movimiento. Bueno, hay movimiento, pero lento. Bueno, es una de las causas de estreñimiento de larga data, porque al quedarse atrapado, esas heces ahí que no siguen, porque no hay ese movimiento intestinal que hace que las heces se deslicen, entonces precisamente hay causas importantes de estreñimiento. Quiero que ustedes sepan que cuando hay un niño que tiene un estreñimiento que prácticamente no mejora con nada, una de las cosas que el médico pediatra o gastroenterólogo va a investigar es si tiene un colon agangliónico. Y eso es importante que el doctor lo haya mencionado porque me lo acaba de recordar. Algo que deben de tener también presente. No toda obstrucción intestinal es producto de cáncer. Porque hay pacientes, por ejemplo, las mujeres o las ancianitas o los pacientes de cierto tipo de edad, por encima de 60, 70 años, hacen impactación fecal, o por falta de absorción de agua, o porque tienen un intestino muy lento. Otra causa también podría ser el colon redundante, que aunque no todos son quirúrgicos, pero son quirúrgicos. Es decir, el colon es muy grande, el sigmoide, lo que hace que la S, el trayecto es muy corto, muy largo, y el intestino, al tener poco movimiento, se tornan duras las heces. Eso normalmente ocurre en pacientes diabéticos. Perfecto. No quiero que se me olvide que a propósito de que estamos en el mes que hay que prevenir el cáncer de mama, allá en el Centro Médico UCE, el cual dirigimos, tenemos toda
diríamos, gran promoción, donde no se le va a cobrar diferencia a los pacientes que lleven su seguro médico. Óigase bien, mamografía. Vamos a hacerle mamografía sin cobrarle diferencia a los pacientes, debido a que estamos tratando de aportar a la ciudadanía y que las mujeres puedan evitar con tiempo tener un cáncer de mama sin ser diagnosticado. Doctor, tenemos que hacer la pausa desde el arte de curar. Recuerden que estamos conversando con el doctor Julián Hernando y vamos ya al último tramo luego de que regresemos de la pausa. Continuamos con su programa El Arte de Curar y gracias al Centro Médico UCE podemos estar con ustedes y con el doctor Julián Hernando, Julián Francisco Hernando, que nos dijo desde el inicio que viene de San Juan de la Maguana, pues vino con un sueño empujado mucho por su madre, la mencionó, que se esforzó para que sus hijos, y entonces aquí estudió primero en la UNFU y posteriormente en UTESA, y posteriormente hace su especialidad en el Centro Médico UCE. Pero usted ha hecho varios fellows, ¿verdad? Sí, yo tengo un fellow en fisiatría. Es decir, yo, antes de ser todo, yo lo que hice fisiatría deportiva primero. Como yo era entrenador, entonces me dediqué prácticamente a eso. Lo dejé por seguir la carrera. Después de eso hice la cirugía. Y la laparoscopía. Ajá, hice la laparoscopía. Y lo de la vía biliar. Doctor, hablamos ahorita de estreñimiento, hablamos de cáncer, entonces a veces vienen sangrados, a veces la gente cree que lo que tiene es un cáncer y lo que tiene un hemorroide. Explíqueme el asunto de las hemorroides, los síntomas, los signos, cómo se tratan, cómo se diagnostica. Las hemorroides es un diagnóstico diferencial de los pacientes que tienen cáncer de colon. En una entrevista anterior, en otro programa, yo hablé de eso, que las hemorroides es uno de los diagnósticos diferenciales. Muchos pacientes llegan a la emergencia, mire, estoy sangrando, cuidado si yo tengo algún cáncer o tengo algo. Ese es el diagnóstico. O sea, las hemorroides pueden ser de dos tipos, hemorroides internas o hemorroides externas. Las hemorroides internas son las que pasan por encima de la línea dentada del intestino, la parte terminal del recto, el recto bajo. Las hemorroides externas son las que están visibles prácticamente en el esfínter, ¿ok? Aunque existen otro tipo de hemorroides, que son las fisuras, que son lo que le llaman comúnmente en el argot médico como hemorroides fantasma. También hay pólipos que sangran en el colon. Sí. En el descendente. Y en el recto, sobre todo, por ahí, por otro lado, y final del colon sigmoideo, descendente, se dan algunos casitos por ahí que hay pólipos. Sí, los que tienen enfermedad por poliposis intestinal, hay una enfermedad muy común que es la enfermedad de Peutz-Jeghers, que da una poliposis familiar. Eso normalmente es hereditario. Hay pacientes que sangran, otros no sangran. ¿Okay? Pero en cuanto a las hemorroides, ese es un diagnóstico diferencial. Normalmente las hemorroides la tratan los proctólogos, porque es una subespecialidad de cirugía que lo manejan. Allá tenemos una compañera muy buena, la doctora Yesenia Ruiz. Proctóloga. Excelente. Sí, de hecho, Yesenia creo que va a operar una persona ahora esta semana conocida de nosotros. Muy y buena. Ya me han hablado Excelente. Mucho de ella con ¿verdad? Su expertise. Todos los cirujanos están preparados para cualquier tipo de cirugía. Pero ustedes van dividiéndose y van... Lo que pasa es que nosotros a veces lo que manejamos a veces son emergencias. Por ejemplo, con el advenimiento de los seguros y eso han subdividido las especialidades, y la misma sociedad ha subdividido cuáles van para un lado. Por ejemplo, los urólogos se van para un lado, los proctólogos se van para otro lado, los cirujanos oncólogos para otro lado. Los cirujanos oncólogos se dividen en diferentes, lo que son especialistas en mama. Doctor, y que la ciencia se ha ido multiplicando. O sea, exacto, la ciencia se multiplica, las técnicas, los equipos. Hoy en día la gente tiene mucho más posibilidades de recibir atención médica a cirugías tiempo.
y altamente especializada. Exacto. Se lo digo porque yo veo allá en el centro médico UCE como nosotros tenemos 5 quirófanos y lo veo Full ustedes siempre. siempre lleno y siempre que si yo voy primero, que si voy después, que me quitaste el turno. Yo tenía cirugía a las 9 de la mañana y Ah, operé a las 2:30. Así es, así es. Y entonces vemos que la cirugía altamente especializada se ha estado dando y con muy buenos resultados. Nosotros nos sentimos muy orgullosos Algo de que es eso. bueno allá en el centro es que el centro conjuga casi todas las especialidades. Yo creo que no hay una sola especialidad que no la conjugue el centro. Sí, el centro en ese sentido es bendecido porque cualquier especialidad que usted solicite está en el centro. Más 7 residencias, que es muy importante decir que en el Centro Eso es Médico una UCE ventaja. tenemos una gran ventaja que a usted lo puede, además de su médico, lo está atendiendo un especialista de tercer, cuarto año de preparación que se queda con usted en la noche. Prácticamente un cirujano igual que nosotros, Cirujano, que solo que ustedes, que no a veces tiene lo que le falta es meses. Exacto. Meses para graduarse y ser cirujano Un independiente. cirujano en Pero así pasa en entrenamiento. pediatría. Mira, ahora en dengue, ¿quién recibe a los niños? Un pediatra graduado, más residente. Así pasa en anestesia, así pasa en emergenciología, etcétera, etcétera, imágenes. Y la verdad es que es una gran ventaja. Allá, doctor, usted hablaba ahorita que hay hemorroides internas y externas. ¿Cuáles son más frecuentes de las dos? Es que depende de la población. Depende. Depende de la población. Normalmente el que más acude al médico es el que tiene la hemorroide externa, porque son las visibles, son las que le molestan. Y le molestan. Exacto. ¿Y cuáles son los síntomas que da eso? Dolor, picazón, escozor, sangrado. El paciente se siente incómodo de que suda, se siente incómodo. Cuando va al baño y usa papel o cualquier cosa, ve sangrado. Ay, se asusta también. Ahí es que más asusta al paciente. Y Pero, acude normalmente al ¿cómo médico. se maneja eso? ¿Clínicamente o hay que operarlo? La gran mayoría de las hemorroides son quirúrgicas, la gran mayoría. Aunque con el advenimiento de la gastroenterología usan mucho crema, que son antiinflamatorios y anestésicos, que el paciente mejora un poquito, pero a la larga producen eso. Otra de las complicaciones que no hemos hablado en ese tipo son las fístulas anales, que se confunden. Esa sí debe de manejarla un proctólogo, porque debe tener un entrenamiento especializado para manejarla. Las fístulas. Fístulas. ¿Y cómo se manifiestan? Las fístulas normalmente es como por una acumulación de secreciones constantes, a veces son fétidas, porque Como una agüita que está drenando constantemente a veces y malolienta. A veces viene del recto de arriba y desemboca en el esfínter y el paciente siempre tiene esa incomodidad. Dice, doctor, pero yo voy, siempre me baño y todo y siempre me siento la ropa interior sucia, me hiede. Y evidentemente entonces probablemente estaría frente a una fístula. Doctor, un consejo ya final, porque estoy casi seguro que me están haciendo señas. Ya. Un consejo que usted puede dar a la gente, al televidente que está viéndolo ya como cirujano general, errores que la gente normalmente comete con frecuencia que después lo pagan caro. Mire, el primer error que yo veo es el temor de la sociedad ante los médicos. Sí, ante el cirujano, cuando a un paciente le hablan, mira, tú tienes que ir al cirujano, tú tienes que ir a... Nosotros somos seres humanos igual que cualquier otro. Doctores, que no es fácil. No, lo que pasa es... La gente se asusta. Se asusta, pero yo siempre le digo a las cosas, vaya al médico que usted le tenga confianza, al médico que le dé, usted ponga su vida en el médico que le brinde la confianza. No es en el que tenga el mejor consultorio, el que ande mejor montado, el que vista mejor, el que usted se sienta cómodo. No importa quién sea, no importa el centro donde vaya, donde usted tenga la confianza, que el médico le dé la confianza en su conocimiento de lo que puede resolver su problema. Sí, evidentemente la confianza debe, y más, con todo médico, con todo médico, la relación médico-paciente se basa en confianza, porque primero viene el creer en la persona, y el creer te genera posteriormente la confianza. Nosotros también, yo sé que tú eres un hombre muy temeroso de Dios, Sí. porque lo he visto, lo hemos conversado mucho, y en momentos también hemos tenido que acudir al superior cuando nos vemos, aún tú tengas todas las técnicas quirúrgicas habidas y por haber, aún te encuentres lo más preparado posible,
debemos de reconocer que hay un ser superior que está viéndonos y que cuando estamos apurados nos da la mano, porque esa es la verdad. Sin él no hay nada. Sin él no hay nada. Hemos estado conversando con el doctor Julián Hernando, pero antes de despedirnos queremos recordarle que gracias a los doctores Neri Esteve y al doctor Héctor Barcácer Esteve, tenemos este espacio. Este espacio está auspiciado por el Centro Médico UCE. Ustedes saben que el Centro Médico UCE está en la avenida Máximo Gómez, casi esquina Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Ureña con Máximo Gómez. O Pedro Enrique Ureña con Máximo Gómez, exactamente. Y tenemos todas las especialidades. Frente al Teatro Nacional. Que eso es lo que la gente más le... ¿Frente a qué usted? Frente al Teatro Nacional. Frente al Teatro Nacional. Aunque somos una clínica de mucho tiempo, la verdad es que hay, yo diría que un resurgimiento. Veo muchos médicos, muchos pacientes y 24 horas. La clínica no cierra. Y queremos darle las gracias a todos los amigos televidentes. Yo quiero ya en la parte final recordarle, aunque hemos estado hablando con el cirujano, doctor Julián Hernández, recordarnos que estamos en una emergencia nacional y que deben de cuidar sus niños sobre todo. Y que frente a fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, en el cuerpo, vómitos, náuseas, a veces hasta diarrea, siempre vaya al médico. Si su niño le dice que tiene dengue, no siempre se lo ingresan, porque si el niño no tiene signo de alarma, no hay que ingresarlo. Pero si este niño presenta signos de alarma, llámese un dolor abdominal intenso, llámese más de 3 vómitos por hora en 1 hora, 4 vómitos en 2 horas, y el paciente sobre todo sigue malo, llegó al 5.º día, 6.º día, que son los días que se complican, evidentemente debe de tener atención médica. Debe de tener atención médica para evitar un desenlace fatal. Nosotros les damos las gracias, amigos del Arte de Curar. Hoy conversamos con el doctor Julián Francisco Hernando, médico cirujano, laparoscopista, especialista en vías biliares, y que ustedes lo pueden encontrar allá en UC1, justo en el 2.º nivel de UC1 desde las 9 de la mañana. Les damos las gracias por su atención y será hasta un próximo programa.